Ok, creo que todo se ve perfectamente. Muy buenas, soy Loren, matrícula 2022-0098, Loren Félix. Estoy participando en la materia de electiva 1, Big Data. Y el día de hoy voy a participar en el foro titulado El Big Data en nuestro ambiente. El día de hoy voy a tratar temas como lo que es la Big Data, cuáles son los tipos de datos existentes, qué es la analítica de datos, qué es el análisis de datos, etc. Si bien ya sabemos que la Big Data, o bueno, estamos empezando el curso, mediante a mi investigación me di cuenta de que la Big Data es algo fundamental actualmente en la sociedad, puesto que mediante ella podemos tomar decisiones más precisas con respecto al manejo de grandes datos y los que estos representan. Lo que son la analítica de datos y también la ciencia de los datos, estos forman parte de la Big Data y son herramientas que la Big Data utiliza para poder lograr su objetivo. El día de hoy voy a estar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuántos datos existen? ¿Qué es la Big Data? ¿Cuál es el objetivo principal del análisis de datos? Y etapas de donde la ética puede ayudar a la ciencia de datos. Para empezar, ¿cuántos tipos de datos existen? Esta pregunta es bastante difícil de responder porque es una cantidad muy grande de tipos de datos y también se derivan respectivamente de la rama a la que nos estemos refiriendo. Podemos hablar de tipos de datos muy genéricos como son tipos de datos de texto, tipos de datos numéricos, numéricos enteros, numéricos que no son enteros, podemos hablar de tipos de datos lógicos, que sería como verdadero o falso. Si nos vamos a otras ramas, podríamos hablar en ciencias naturales de tipos de datos observables, tipos de datos no observables, en las ciencias sociales, tipos de datos cuantitativos, cualitativos, etc. Pero como estamos en Big Data, voy a hablar sobre los tipos de datos que son fundamentales dentro de la Big Data, que son bastantes, pero los fundamentales vendrían siendo primero los tipos de datos estructurados. Estos tipos de datos tienen una estructura que vendría siendo más o menos como una tabla que nos ayuda a poder manejarlos y poder obtener más fácilmente la información y extraer lo que queremos de ellos. Estos tipos de datos son los más ideales para tratar, ya que pueden ser manejados mediante bases de datos como son SQL. Pero también existen los tipos de datos que no son estructurados, que estos son más difíciles de manejar porque como no tienen una estructura definida, no pueden ser tratados como en SQL, que te diriges a la tabla, haces una consulta y todos los datos están ordenados. No, los datos no estructurados no están estructurados, no tienen una organización definida y por eso son más difíciles de acceder a ellos. Un ejemplo sería los archivos de audio, archivos de imagen, los correos electrónicos, las redes sociales, etcétera. Pero que estos datos sean difíciles de manejar no significa que no sean importantes. Al contrario, de estos datos, ya pueden saberlo por los ejemplos que les di, se pueden extraer informaciones muy importantes al momento de tomar decisiones y por eso tienen que ser tomados en cuenta. El tercer tipo de datos que quiero hablar es el semiestructurado. Esto, como su nombre lo indica, ya nos podemos dar cuenta de que se trata de un tipo de datos que no es estructurado, pero tampoco está muy desorganizado como los no estructurados. Estos tipos de datos como por ejemplo los XML y el JSON, que si bien no tienen una estructura definida, sí puedes manejarte con ellos porque por lo general contienen claves o contienen llaves que bueno, vendrá siendo lo mismo con nombres diferentes, que esto nos ayuda más a ubicarnos y a encontrar las informaciones que queremos encontrar. También tenemos los tipos de datos en tiempo real, que este tipo de datos es, bueno, se crean al momento mediante eventos que van surgiendo y se van creando, por eso se llaman tipos de datos en tiempo real. También tenemos el tipo de dato geoespacial, que este se basa básicamente en coordenadas. Bueno,
son básicamente información respecto a locaciones, a algún lugar. Esto puede ser coordenadas de GPS, imágenes satelitales, etcétera. Y por último, también quiero hablar de los tipos de datos de texto, que son también los más comunes, son bastante simples y consisten principalmente en un texto que no tiene formato, como documentos, correos electrónicos, publicaciones, y también son muy importantes porque de estos también se puede extraer información bastante valiosa. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es la Big Data? Bueno, la Big Data es básicamente un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas, tecnologías, procesos que se utilizan para recolectar, almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos con el fin de que, bueno, estas grandes cantidades de datos pueden provenir de diversas fuentes y la Big Data puede manejarlos de igual manera y puede estar en diferentes formatos y la Big Data los maneja. ¿Con qué objetivo es este? Bueno, podemos tomar decisiones mediante las informaciones que obtengamos de estos datos que estamos almacenando, que ese es básicamente el objetivo de la Big Data. Los datos que manejamos dentro de la Big Data se clasifican con las tres grandes B: volumen, velocidad y variedad. Volumen claramente se refiere a la gran cantidad de datos, porque Big Data maneja una gran cantidad de datos. Velocidad, la alta tasa de generación y procesamiento. Y variedad, diversidad de tipos y formatos de datos, los datos que estamos manejando. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de la analítica de datos? Abajo tenemos una pequeña definición de lo que es la tecnología, pero ¿cuál es el objetivo principal de la analítica de datos? Es una herramienta, está dentro de la Big Data. Cuando analizamos datos dentro de la Big Data, es bastante importante esta disciplina, porque mediante la analítica de los datos estamos analizando los datos, estamos recolectándolos, estamos procesándolos, estamos analizándolos, y con el objetivo de transformar estos datos que obtenemos de manera cruda, obtenemos datos en bruto y lo vamos obteniendo la información significativa y valiosa que contengan estos datos y que pueden ser utilizadas más adelante. ¿Para qué pueden ser utilizadas? Para la toma de decisiones importantes. Por ejemplo, si tengo una empresa y necesito saber cuáles de mis productos son los más vendidos y cuáles son los que menos se venden, yo analizo los datos. ¿Qué es lo que se vende en el año? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? ¿Qué precio tiene? Y de ahí yo puedo utilizar esa información valiosa para darle al dueño de esa empresa la información que requiere, qué es lo que más él vende y lo que menos él vende. Eso lo puedo hacer mediante el análisis de esos datos. Y ahora tenemos las etapas de la ciencia de datos. Bueno, la ciencia de los datos también se practica dentro de la Big Data está básicamente, estamos tratando con datos, estamos hablando de datos. Y en ella tenemos las siguientes definiciones. Aquí nos centramos en el estudio y aplicamos los métodos, procesos, sistemas, etcétera, para así tratar con aquellos datos que queremos manejar. Para realizar estas acciones debemos seguir los siguientes procesos, etapas también. 1, definir el problema. Aquí definimos claramente qué quiero sacar de estos datos. ¿Para qué voy a utilizar estos datos? Así que defino el problema, defino para qué quiero estos datos, los tengo enfrente y qué voy a hacer con ellos. Luego tenemos la recolección de esos datos. Se recopilan los datos relevantes a través del problema que planteo. Vamos a ir recopilando. Tengo un problema. Yo tengo una empresa y quiero saber
en esta empresa, vamos a poner el mismo ejemplo de que se vende menos, que se vende más. Tengo un problema, no sé cómo manejar bien mi inventario, quiero saber qué comprar más y qué comprar menos, así que tengo que saber qué se compra más y qué se vende más y qué se vende menos. Defino mi problema, entonces recopilo mis datos. En base a ese problema, esa pregunta que quiero responder, voy a recopilar los datos referentes a ello. Entonces, después voy a preparar los datos. Después de recopilarlos, los preparo para luego hacerles un análisis. Eh, Después exporto los datos. Tomo los datos y ya eso se sobreentiende, los exporto. Luego los modelo. En esta etapa yo básicamente lo tengo que seleccionar, aplicar modelos, selecciono y lo aplico a modelos estadísticos o algoritmos de aprendizaje para poder así responder el problema que se planteó en un primer momento. Y analizo los datos y obtengo la información útil y valiosa de estos datos que tengo. Luego evalúo los modelos. Para esto esto lo hago por el fin de determinar el rendimiento y su capacidad para la generación de nuevos datos, porque a partir de los datos en bruto que obtengo, puedo obtener más datos aún. Luego interpreto y comunico. Mediante la interpretación, yo comunico los resultados y se interpretan después del análisis de los datos y comunico de manera clara y efectiva a las partes interesadas, que esa vendría siendo la empresa. La empresa me dice, quiero saber qué voy a comprar más para vender. Y yo interpreto y le comunico, bueno, según los datos que obtuve de su empresa, lo que usted debería vender más es esto, y lo que debería vender menos es esto, porque esto es lo que más consumen y esto es lo que menos consumen sus clientes. Y por último, implementar y dar seguimiento. En base a lo que obtuvimos de los datos, implementamos las medidas. Él dice, bueno, ya resolví mi problema, voy a comprar menos de este producto y más de este, a ver cómo va. Y luego le damos seguimiento a los resultados, vemos si siguen comprando menos este y más este, vemos si al final sobra mucho de uno o falta mucho de alguno, etc. Un segundo. Que la diapositiva no quiere avanzar. Ok. Ok, ahora sí. Ahora, estas son las etapas donde la ética puede ayudar a la ciencia de datos. De las etapas mencionadas, ahora voy a mencionar en las cuales la ética puede ayudar. Obviamente la ética es una disciplina demasiado importante en todo lo que vamos a hacer, en todos los procesos, en todas las disciplinas, en todas las ramas. La ética es muy importante. Y también se aplica a todas las etapas. En todas las etapas es importante aplicar la ética, porque en general es importante aplicar la ética en nuestras vidas. Pero en estas etapas fue la que determiné, según mi criterio, que es más importante utilizar implementar la ética para ayudar así a la ciencia de los datos. En la primera es la interpretación y comunicación de los resultados. Bueno, no los tengo ordenados, pero implementación y comunicación de los resultados. Cuando voy a interpretar, no hacerlo como yo pienso, o sea, si estoy trabajando para una empresa que vende útiles, yo no puedo pensar, van a comprar menos lápices, entonces yo le voy a decir a él que lo que tiene que comprar menos son los lápices porque eso es lo que menos se compra. No, yo tengo que ver los datos, tengo que ser ético y mantener el proceso y seguir el proceso y comunicar los resultados de una manera ética, decir el por qué pienso de esta manera, no, el por qué son esos resultados mediante las pruebas del proceso que se sigue. En la recopilación de datos también es muy importante. En la recopilación de datos también es muy importante porque tenemos que obtener esos datos de manera honesta. No es que
el dueño de la empresa me dice que quiere hacer eso y yo voy a su empresa y empiezo a tomar todo sin haberle pedido permiso primero. No puedo decir que no porque él ya me pidió ayuda. Él tiene que darte un permiso explícito de que puedes tener acceso a esos datos de forma totalmente legal y limpia. Después, con la preparación de los datos. Antes de analizar los datos, es esencial que nos aseguremos de que estén limpios y no tengan ningún tipo de error. Esto se debe para evitar cualquier influencia que pueda corromper los demás datos que sí estén bien. Por eso es muy, muy importante preparar los datos y hacerlo bien, porque un solo dato defectuoso puede dañar todo el resultado final y eso tendríamos que volver de nuevo a hacer el análisis. Luego tenemos el modelado de los datos. En esta etapa se debe utilizar los métodos conjuntos y que sean justos y claros para analizar los datos, evitando manipular los resultados, como dije en la interpretación, que lo repetí 2 veces, pero como dije en la interpretación, modelo los datos de manera clara y no bajo mis influencias, sino bajo lo que ya recolecté. Y eso sería todo, ya aquí estaríamos respondiendo a las preguntas. Mi nombre es Loren Félix, matrícula 2022-0098, me pareció bastante divertido, entretenido y bastante enriquecedor este tema. Muchas gracias por su atención, que pasen un buen día.